Hola mis queridos amigos y hermanos, es para mí un privilegio llegar a ustedes con la palabra de Dios para todo tiempo. Hemos estado tratando a la luz de Filipenses cómo es que fue posible para el apóstol Pablo hacerle frente a los momentos difíciles en su vida. Quisiera animarles a que ustedes en su hogar hagan lectura a Filipenses capítulo 1, versículos 22 al 26. Filipenses capítulo 1, versículos 22 al 26. A través de esta porción de la palabra de Dios se nos hace evidente que el apóstol Pablo tenía un propósito personal de vida definido. El apóstol Pablo tenía un propósito personal de vida definido. ¿Y qué es lo que definía ese propósito personal en la vida del apóstol Pablo? El Evangelio de Jesucristo. Así es, mis queridos amigos y hermanos, es importante que sea el Evangelio lo que define en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, nuestro propósito personal. Esto quiere decir que era el Evangelio de Jesucristo lo que le decía al apóstol Pablo cómo es que él debía de vivir. Y podemos nosotros ver brevemente en esta porción de la palabra de Dios, primero, que el apóstol Pablo en el versículo 22 se había hecho el propósito de realizar una labor fructífera para Cristo. Esto quiere decir de que el apóstol Pablo se había hecho el propósito de ser productivo con su vida en la predicación del Evangelio. Así es, mi querido hermano, usted y yo debemos de hacernos el propósito de ser productivos en nuestra vida con la predicación del Evangelio. Es así como usted y yo vamos a poder hacerle frente a los momentos difíciles. Segundo, nosotros podemos ver en el versículo 24 que el apóstol Pablo se había hecho el propósito de vivir para el beneficio de otros. El apóstol Pablo se había hecho el propósito de vivir para el beneficio de otros. Usted y yo debemos de trazarnos el mismo propósito. Usted y yo debemos de trazarnos el propósito de vivir para beneficio de otros. ¿Y qué mejor manera de beneficiar a las personas que con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué mejor manera de bendecir la vida de aquellos que nos rodean que compartiendo con ellos de Jesucristo? Y en tercer lugar, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo se había hecho el propósito de ayudar a otros a crecer en la fe. Así es, mi querido amigo, así es, mi querido hermano. Usted y yo debemos de hacernos el propósito, debemos de hacernos la meta de ayudar a otros a crecer en la fe de Jesucristo. Usted y yo debemos de buscar la manera de cómo invertir tiempo ayudando a otros a crecer en la fe de Cristo. Es así, mis queridos amigos y hermanos, permitiendo que sea el Evangelio que defina cómo es que nosotros vamos a vivir, que vamos a poder hacerle frente a los momentos difíciles de nuestra vida. Bueno, aquí los dejo. El Señor me los bendiga y los guarde. Y recuerde, la palabra de Dios es para todo tiempo.